El conflicto puede surgir por muchas razones, pero pocas tan cargadas de emociones, y tan duramente disputadas como la batalla entre árabes y judíos. Estos dos grupos han estado involucrados en una lucha violenta y prolongada durante años, un choque monumental que muchos creen que tiene sus raíces en diferencias históricas y religiosas. Hoy intentamos desentrañar el complejo tejido de esta enemistad, explorando sus orígenes, su sorprendentemente alto costo humano y los factores clave que continúan alimentando las llamas de la animosidad. Oriente Medio es una región geográfica que durante mucho tiempo ha sido hogar de poblaciones árabes y judías. Sin embargo, su historia está marcada por periodos de coexistencia pacífica, intercalados con guerras de diversa escala e intensidad. El más notable de estos conflictos, y el que tiene el impacto más significativo en los acontecimientos actuales, es el conflicto árabe-israelí. Esta ruptura duradera tiene sus raíces en el movimiento sionista, que comenzó a finales del siglo XIX. El objetivo del movimiento era establecer una patria judía en Palestina, una tierra considerada por los judíos como su territorio indígena histórico. Esta idea, sin embargo, encontró una feroz resistencia por parte de los habitantes árabes de la región, quienes la vieron como una infracción de sus tierras y una amenaza existencial a su identidad. Como resultado, el establecimiento del Estado de Israel en 1948 condujo a una guerra entre la nación recién formada y los estados árabes circundantes, un conflicto al que a menudo se hace referencia como la Guerra Árabe-Israelí de 1948. Esta guerra, y las sucesivas batallas que siguieron, ayudaron a cristalizar e intensificar el antagonismo mutuo que caracteriza las relaciones árabe-judías en la actualidad. La clave para comprender la naturaleza persistente y amarga del conflicto árabe-israelí es reconocer que es a la vez una lucha por la tierra y una lucha por la identidad. Los judíos ven a Israel como el símbolo supremo de su renacimiento nacional, y la única solución factible para poner fin a una desgarradora historia de persecución. Mientras tanto, los palestinos y muchos otros árabes consideran la creación de Israel como un despojo injusto, una traición a sus aspiraciones nacionales, y un desafío siempre presente a su identidad colectiva. Una serie de guerras adicionales, como la Guerra de los 6 días, la Guerra de Yom Kippur y los diversos conflictos en el Líbano y Gaza, han afianzado aún más estos resentimientos mutuos, provocando cientos de miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Cada enfrentamiento ha sido un recordatorio del trágico costo humano que cobra esta batalla despiadada y en curso. A la mezcla de creencias territoriales, nacionalistas e históricas se suman las dimensiones religiosas del conflicto árabe-israelí. Jerusalén, la ciudad más disputada del mundo, tiene una inmensa importancia tanto para judíos como para musulmanes. Como capital espiritual e histórica del antiguo Israel y sitio del templo judío, Jerusalén es el punto focal del anhelo religioso judío y la identidad nacionalista. Para los musulmanes, la ciudad alberga el tercer lugar más sagrado del Islam, la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca, y es una parte integral de la lucha palestina por la autodeterminación. Con el paso del tiempo, las raíces del conflicto árabe-israelí se han profundizado y madurado, dando forma y remodelando las creencias, actitudes y comportamientos de los bandos opuestos. Y a medida que pasa cada enfrentamiento, los recuerdos de pérdidas y momentos de victoria solo sirven para perpetuar un ciclo de violencia y odio. A pesar de la larga historia de conflicto, ha habido momentos de esperanza y progreso. Los acuerdos de Camp David de 1978, y los acuerdos de Oslo de 1993 proporcionaron señales para posibles caminos hacia la paz. Sin embargo, el escepticismo profundamente arraigado, la violencia actual y el fracaso de los acuerdos para garantizar una paz duradera han dejado inciertas las perspectivas de una resolución estable. Sin embargo, algunos defensores ven un posible camino a seguir en una propuesta de solución de dos estados, que sugiere el establecimiento de estados israelíes y palestinos que vivan en paz y seguridad. El reconocimiento mutuo del derecho a existir, la desmilitarización del nuevo Estado palestino, y la resolución de cuestiones relacionadas con las fronteras, los asentamientos, la seguridad y el estatus de Jerusalén son algunos de los elementos críticos que el acuerdo tendría que abordar. Sin embargo, las complicaciones relacionadas con cuestiones clave han obstaculizado persistentemente todos los intentos de negociar una solución de dos estados. La actual ocupación de Cisjordania, el estatus divisivo de Jerusalén, el destino de los refugiados palestinos, y la tarea de garantizar la seguridad de Israel en una región volátil y transformadora son solo algunas de esas preocupaciones. Además, un factor emergente de preocupación es el papel cada vez más influyente de Irán, un país predominantemente chiita en la política de Oriente Medio. El régimen teocrático de Irán se postula como líder de los movimientos islámicos revolucionarios, defiende y apoya materialmente la resistencia palestina al tiempo que denuncia a Israel como una entidad ilegal y opresiva. Esto ha cultivado una nueva capa de tensión en el conflicto árabe-israelí. La percepción de amenaza en las potencias árabes suníes de la región, particularmente Arabia Saudita y Egipto, está exacerbando aún más la situación. Preocupados por el creciente poder de Irán y ansiosos por su estabilidad, estos países que antes desconfiaban de Israel están cooperando silenciosamente o incluso apoyando tácitamente ciertas iniciativas israelíes.
Esto ha llevado a la fractura de la tan promocionada unidad árabe, un hito histórico. El conflicto árabe-israelí y sus repercusiones no se han limitado a las fronteras del Levante. A menudo ha tenido un impacto mundial, alimentando el terrorismo internacional y sirviendo como grito de guerra para los extremistas islamistas. Este entorno también ha convertido el conflicto en un escenario para guerras por poderes entre potencias globales, contribuyendo a su persistencia y complejidad. A pesar de la oscuridad que define gran parte del conflicto árabe-israelí, se han logrado avances notables hacia la diplomacia y la paz. El acuerdo de normalización de 2021 entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros estados árabes representa uno de esos acontecimientos interesantes. Este acuerdo histórico promete remodelar el panorama geopolítico regional, y tiene el potencial de galvanizar a las partes interesadas para buscar una resolución final sobre la cuestión palestina de larga data. Sin embargo, el camino hacia una paz duradera sigue siendo traicionero y lleno de obstáculos. Resolver los numerosos problemas espinosos y forjar un acuerdo de paz mutuamente aceptable, justo y equitativo es una tarea de complejidad monumental. Lo que está claro, sin embargo, es que hay mucho en juego, y que el costo del fracaso sería una tragedia humana sin fin. En última instancia, las soluciones al conflicto árabe-israelí deben ser sensibles a las grandes complejidades de la región. Deben tener en cuenta tanto las narrativas históricas que sustentan las afirmaciones rivales como las realidades políticas y culturales en constante evolución de la actualidad. Solo un acuerdo que aborde integralmente las aspiraciones tanto de árabes como de judíos, y garantice la seguridad y la prosperidad de todos puede esperar poner fin a este trágico ciclo de violencia y guerra. Mostrando la complejidad y profundidad del conflicto árabe-israelí, este vídeo ofrece una mirada integral y reveladora a los impulsores históricos y contemporáneos del conflicto de larga data, al tiempo que subraya el imperativo de la coexistencia pacífica y el reconocimiento mutuo. Es con este espíritu de comprensión y resolución que invitamos a nuestros espectadores a abordar la convincente historia de por qué y cómo luchan árabes y judíos, con la esperanza de que contribuya a una comprensión más profunda del conflicto, y desempeñe un pequeño papel en la promoción de la causa de la paz en el turbulento Medio Oriente. Desde campos de batalla hasta mesas de negociación, desde ciudades epicéntricas hasta comunidades comprensivas en todo el mundo, la historia del conflicto árabe-israelí continúa dando forma al destino de millones de personas, dejando su huella en las páginas de la historia y la memoria modernas. Dicho esto, no deja de tener esperanzas de cambio y de una eventual solución pacífica. Sí, el conflicto árabe-israelí está profundamente arraigado, con generaciones de ira, miedo y desconfianza que superar. Pero la resiliencia, el coraje y la determinación de la gente corriente que habita este paisaje plagado de conflictos ofrecen esperanza para un futuro diferente, un futuro en el que la humanidad compartida que nos une a todos gane a los factores divisivos. Inevitablemente, habrá compromisos, sacrificios y decisiones difíciles que tomar. Pero en última instancia, vale la pena luchar por la paz, la reconciliación y el fin del sufrimiento humano. Porque en el centro de este conflicto, detrás de las estadísticas de víctimas y las mareas cambiantes de la política, están los seres humanos con sueños, esperanzas y el deseo de un mañana mejor. El camino hacia la paz es largo, y los desafíos que tenemos por delante son inmensos. Pero si la historia y el espíritu humano son guías, seguimos confiando en que el día en que árabes y judíos puedan vivir uno al lado del otro, en armonía y respeto mutuo, no es un sueño lejano, sino una realidad futura que espera ser realizada. Así que, como individuos y como comunidad global, comprometámonos a aprender del pasado, fomentar la empatía por ambas partes y contribuir a un futuro más equitativo, pacífico y esperanzador para todos los habitantes de esta turbulenta pero hermosa región. Al buscar la paz en nuestros corazones, en nuestras comunidades y en el mundo en general, podemos traer luz a la oscuridad, esperanza a la desesperación y, a través de nuestra voluntad y acción colectivas, servir como catalizador para reinventar y reconstruir el futuro de todos aquellos que llaman hogar a esta tierra. Con cada esfuerzo de paz sincero, con cada conversación empática y cada decisión inclusiva, nos encontramos a caballo entre enemistades y luchas, un paso crítico hacia la realización de la visión compartida de un Medio Oriente donde los antiguos enemigos vivan juntos en armonía, respetando la cultura de cada uno, identidad y, sobre todo, dignidad humana. No es por falta de visión, buena voluntad o coraje que la paz aún elude a los pueblos árabe y judío del Medio Oriente, sino más bien por la monumental tarea que presenta. Sin embargo, el sueño de la paz persiste, arraigado en las aspiraciones de innumerables personas. Son estos individuos y sus historias de resiliencia y esperanza los que nutren el sueño y lo mantienen vivo, a pesar de las probabilidades. Y así continúa el conflicto árabe-israelí, narrado por cada latido que salta al sonido de una explosión, cada lágrima que cae por un ser querido perdido, cada sueño aplazado por el miedo y la inseguridad. Aún no ha visto su capítulo final, aún está por verse si culmina en una lucha permanente o allana el camino hacia un futuro de coexistencia. Queda mucho por hacer, mucho por entender, mucho por desafiar en este viaje de reconciliación. Sin embargo, debemos persistir, porque en medio del caos prevaleciente, creemos en la capacidad humana de empatía, el dinamismo de la cultura y el anhelo universal de paz.
Y tal vez, dando testimonio de la historia, comprendiendo sus complejidades y recorriendo este camino intransigente de optimismo, reconciliación y paz, podamos acelerar el final de la aventura hacia un nuevo día de tolerancia, prosperidad y coexistencia. En resumen, es un viaje sin un mapa claro, sin un final distinto y cargado de numerosos peligros y pruebas imprevistas, el de intercalar los 40 siglos de enemistad árabe-judía con los 40 años de paz y progreso potenciales. Pero con cada paso que damos en este camino, damos un rayo de esperanza, porque la búsqueda de la paz en el Medio Oriente perdura como una de las causas más nobles y sagradas de la humanidad. La narrativa de árabes y judíos, entrelazada con la guerra y los conflictos, no permanecerá estática para siempre. El pasado no tiene por qué dictar el futuro. Está dentro del poder de cada individuo, de cada sociedad y de toda la humanidad dar forma a un futuro definido por la paz, la cooperación y la comprensión. Seamos el cambio que deseamos ver.